Y después de estas disertaciones del doctor Andrew Shina, el doctor Agustín Conde Agudelo, el doctor Ricardo Ábalos y la doctora Liliana Boto, nosotros solo nos resta presentar un poquitito de nuestro trabajo en la Fundación Juan Rasmus Echecopar, y ya les vamos a mostrar enseguida cómo realizamos nuestro trabajo desde el año 2017 en Paraguay. La mortalidad materna se define como la muerte de una mujer durante el embarazo, en el parto o los 42 días siguientes al nacimiento de la criatura, independientemente de la terminación del embarazo. Como nosotros sabemos, en los países de la región existe quizás un subregistro y donde los sistemas de registro no están totalmente adecuados, muchas veces las causas de mortalidad materna se obtienen por autopsias verbales, conversaciones telefónicas y estadísticas póstumas. Tenemos que para el año 2015 ya se habían establecido los objetivos del milenio por la Organización de las Naciones Unidas, donde se pretendía disminuir en 3/4 la mortalidad desde el año 1990 hasta el año 2015. Lastimosamente, según estas estadísticas del Banco Mundial, podemos resaltar como en la gran mayoría de nuestros países de Latinoamérica y sobre todo en nuestra región todavía no hemos logrado alcanzar el objetivo. Para el 25 de septiembre del año 2015, donde finalizaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, se lanzó los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pretendían para el año 2030 reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. La razón de mortalidad materna se obtiene obteniendo el número de muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Y es así que nosotros hemos estimado disminuir la razón de mortalidad materna en el Paraguay, que ha disminuido aproximadamente un 48% en los últimos tiempos. Sin embargo, nos falta todavía camino por recorrer y es por eso que trabajamos desde la Fundación Juan Rasmus Echecopar en preeclampsia. De acuerdo a las causas de mortalidad materna, hemos visto un ascenso en las causas de trastornos hipertensivos del embarazo en Paraguay, como lo decía después el doctor Ramallo, de disminuir las causas por hemorragia materna. Tenemos que a nivel mundial la preeclampsia representa el 14% de todas las muertes maternas. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, este porcentaje ronda el 22%. Es doloroso saber que el 99% de las muertes maternas se dan en países de bajos y medianos ingresos. Y tenemos en cuenta que Paraguay se encuentra comparado con países del África subsahariana, también el sur de Asia. Y es por eso que cualquier iniciativa por prevenir va a tener un impacto netamente global, ya que la mayoría de muertes suceden en nuestros países. Sabemos que 5 mujeres mueren por complicaciones del embarazo relacionadas por la preeclampsia cada hora, y que las dificultades para acceder a los servicios de salud o la atención prenatal deficiente se asocian con resultados adversos, y que la mayor incidencia, como les comenté, se encuentra en los países de bajos recursos. Lastimosamente, por cada mujer que fallece de preeclampsia, 20 quedan con alguna secuela de por vida. Y es importante recordarles que una mujer que tiene una preeclampsia de pretérmino tiene una disminución en su expectativa de vida de 10 años. Es decir, una mujer que padece de preeclampsia puede sufrir consecuencias crónicas y secuelas graves de por vida, mayor probabilidad de accidente cerebrovascular, de complicaciones isquémicas y mayor probabilidad inclusive de tener trastornos metabólicos y diabetes mellitus. Sabemos que el 10% de las mujeres tendrá hipertensión durante el embarazo y que del 2 al 5% de los embarazos desarrollarán preeclampsia, y que es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal, y así como lo mencionó la doctora Patricia Beilúa, por detrás de la mortalidad materna
también hay unas tasas bastante importantes de prematuridad y bajo peso al nacer y también necesidad de terapia intensiva neonatal. La mayoría de las muertes maternas, como les dije, ocurren en nuestros países y 76.000 muertes y aproximadamente 500.000 recién nacidos mueren cada año debido a la preeclampsia. La Fundación Juan Rasmus Echecopar forma parte de una cantidad de acciones y de movimientos alrededor del mundo. Estamos hermanados también con la Sociedad de Acción en Preeclampsia del Reino Unido, del cual participamos también con la prevención y hacer conciencia acerca de la preeclampsia. Es por eso que desde nuestra fundación queremos aportar a la reducción de la morbilidad y la mortalidad materna por preeclampsia y sus complicaciones en Paraguay. Es preciso recordar que en países latinoamericanos y de nuestro entorno, donde los sistemas de salud han estado debilitados tradicionalmente, debemos enfocarnos en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Debemos garantizar las vías de suplementación para que todos los centros de salud donde consulten las pacientes se les garantice 3 cosas. Necesitamos medicamentos preventivos, antihipertensivos y sulfato del magnesio. El doctor Gustavo Brites les va a explicar brevemente cómo trabaja nuestra fundación y cómo hemos logrado llevar y garantizar todo ese aprendizaje y llevarlo a la acción en Paraguay. Bueno, muchas gracias. Quiero continuar esta ponencia recordando este objetivo. Entonces, todo lo que voy a explicarles va a ser en función a cómo o a qué actividades llevamos a cabo, siempre con este objetivo en mente. Por una parte, estamos implementando lo que llamamos el desafío preeclampsia. Es un verdadero desafío, pasamos por muchas dificultades de muchos tipos a lo largo de todos estos 5 años que bueno, venimos trabajando en preeclampsia. Y el desafío preeclampsia está compuesto a su vez por dos grandes ejes. Todo lo que tiene que ver con prevención de la enfermedad y con el diagnóstico precoz. Lo que tiene que ver con la prevención está principalmente basado en la identificación de mujeres de alto riesgo mediante una evaluación de riesgo que vamos a exponer más adelante cómo se lleva a cabo. Y finalmente, una vez identificadas esas mujeres, tomar medidas que puedan de algún modo disminuir ese riesgo que ya lo tienen aumentado de entrada, principalmente mediante la administración de aspirina de forma profiláctica. La prevención es una parte del desafío preeclampsia. Lo segundo sería el diagnóstico precoz, porque hay muchas mujeres que igual, a pesar de estar con medidas preventivas, van a enfermar. Y muchas de las que categorizamos como de bajo riesgo o de riesgo poblacional, igual van a enfermar. Entonces, es también de nuestro interés diagnosticar lo antes posible a estas mujeres. Recordemos que obviamente el doctor Shinan lo mencionó en su ponencia, la gran mayoría del tiempo de evolución de la preeclampsia es asintomática. Así es que es nuestro deber realizar este diagnóstico mediante 2 cuestiones muy sencillas. La determinación precisa de la presión arterial y el análisis de orina buscando proteinuria de manera universal. A todas las pacientes que pasan por el consultorio prenatal de todos los hospitales socios están teniendo rutinariamente chequeadas estas 2 variables. El desafío preeclampsia entonces se constituye en un modelo de aplicación pragmática de todo lo que dice nuestro manual que nos rige, que es este manual Bordeaux, que seguro todos lo habrán visto, lo habrán leído. Y cómo llevamos eso que está escrito ahí de un modo ordenado, de un modo sencillo, al consultorio. ¿Qué podemos hacer entonces para aplicar todo esto? Y voy a referirme brevemente a lo que se hace en materia de prevención y posteriormente a lo que se hace en materia de detección precoz. Factores de riesgo de preeclampsia ya los hemos discutido. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar a esas mujeres
que están en riesgo de preeclampsia, que están en alto riesgo de preeclampsia. Principalmente nos ceñimos a las sugerencias que también tenemos en las guías NICE, a las que había hecho referencia el doctor Shinen también. Hay factores de alto riesgo entre los que se encuentran la enfermedad hipertensiva durante un embarazo previo, la hipertensión arterial crónica, diabetes, enfermedades autoinmunes como lupus, síndrome antifosfolipídico, enfermedad renal crónica. Y como estos factores de riesgo son factores de alto riesgo, basta uno de ellos para que esa mujer sea automáticamente categorizada como de alto riesgo, y esta mujer, si no hay contraindicaciones principalmente, puede verse beneficiada por la administración de aspirina en dosis profilácticas. También tenemos factores de riesgo moderado, donde tenemos que cumplir con 2 de ellos por lo menos. Entre ellos se encuentran el hecho de ser primigesta, edad de 40 años o más, el intervalo entre embarazos de más de 10 años, obesidad, el índice de masa corporal de 35 kilos por metro cuadrado o más en la primera consulta. Si se trata de una gesta múltiple o si hay antecedentes familiares de preeclampsia o hipertensión gestacional en primer grado, como estos son factores de riesgo moderados, bueno, requerimos 2 para poder clasificar a la mujer como de alto riesgo, siguiendo la misma recomendación en cuanto a aspirina dosis profiláctica. Todo esto lo sintetizamos en un formulario que va adosado a la historia clínica perinatal y al carnet perinatal por duplicado, de modo que la mujer lleve consigo una lista de sus factores de riesgo por si consulta en otro lado, y que en el hospital también quede un registro de todos estos factores de riesgo y si se tomaron o no medidas en función a eso. La aspirina, esto ya fue sobradamente discutido, pero solo queremos puntualizar la importancia de la adherencia a la aspirina, a esta medida profiláctica. El efecto beneficioso de la aspirina depende enteramente de qué tan comprometida y qué tanto cumple la mujer con esta medida. Recordemos que la sugerencia es consumirla de manera diaria, idealmente por las noches, y en una dosis cercana a 150 miligramos. Acá por una cuestión de presentación proveemos a las mujeres con 125 miligramos, pero depende de la adherencia, depende de que la mujer cumpla. Si la adherencia es mayor al 90%, la reducción del 75% según algunas guías en incidencia de preeclampsia de pretérmino, que es la preeclampsia vulgarmente como decimos, es la que nos embolla porque son fetos prematuros y es complicado manejar eso. Si la adherencia cae por debajo del 90%, y eso es 9 de cada 10 días se tiene que acordar de tomar, bueno, la reducción sí que igual está presente, pero no es tanta y ronda el 40%. Este es uno de los grandes desafíos dentro de nuestro desafío preeclampsia. Si nos fijamos en la primera torta, la torta que está hacia la izquierda, 20% de las mujeres que acuden a consulta prenatal rutinariamente resultan ser de alto riesgo en los hospitales en los que trabajamos. Sin embargo, la mitad de ellas llega después de las 16 semanas. Llega después de esa edad gestacional hasta la cual podemos todavía ofrecerle beneficios con la aspirina. Beneficios en el sentido de que esas mujeres van a bajar el riesgo de enfermar en el segundo o tercer trimestre, en la segunda mitad del embarazo. Así es que uno de nuestros grandes desafíos definitivamente va a ser conseguir que las mujeres vengan antes a la consulta, antes de las 16 semanas, como para que si están en alto riesgo, aún puedan ser beneficiadas mediante la administración de aspirina. Eso en cuanto a prevención. En cuanto a detección precoz, bueno, el diagnóstico oportuno de todos los trastornos hipertensivos en el embarazo, esto es fundamental, sea una preeclampsia, una eclampsia, una hipertensión gestacional o una hipertensa crónica, lo que fuera, es fundamental diagnosticar lo antes posible, porque solo en función a lo que diagnosticamos podemos tratar, ¿verdad? Que suena a una obviedad, pero muchas veces si no lo diagnosticamos bien no vamos a poder luego tratar bien a esa mujer. Como ya mencionó la doctora Contreras, más o menos 1 de cada 10 van a ser
algún tipo de hipertensión gestacional. La transitoria, una preeclampsia, una eclampsia, lo que fuera, más o menos una de cada 10. Es por ello que todas las pacientes que acuden a consultas prenatales en los hospitales adheridos al desafío preeclampsia son evaluadas para la determinación precisa de la presión arterial y la prueba de orina en búsqueda de proteinuria. La proteinuria se hace mediante estas tiras reactivas, que bueno, ya discutió también el doctor Shenan la utilidad y cómo esto hasta se puede automatizar la lectura de estas tiras, ¿verdad? Y la cuestión es que facilita mucho, se hace de una manera muy rápida, no estamos dependiendo de la proteinuria de 24 horas, que bueno, la muestra luego se toma en 24 horas, después va al laboratorio, con suerte lo tenemos a las 36, 48 horas, dilatar un tratamiento y un diagnóstico. En algunas pacientes, solamente por eso podría resultar peligroso. Con estas pruebas reactivas tenemos el resultado más o menos en 90 segundos, en 2 minutos ya está. Entonces la práctica instantaneidad de estos resultados hace que sea muy útil realizar la prueba en el consultorio. La medición de la presión arterial obviamente también es fundamental, puesto que se trata de un trastorno hipertensivo del embarazo, pero hay dos consideraciones que hacer. Ya una de ellas la hizo el doctor Shenan también, donde dijo que deben ser equipos validados para uso en embarazadas y uso en embarazadas con preeclampsia. No podemos usar cualquier equipo, la determinación no va a ser la correcta. Y en ese sentido, la Fundación Rasmus ha provisto a más de 600 tensiómetros validados de diferentes modelos, de diferentes marcas, y bueno, en ese sentido garantizamos que los equipos que se están utilizando fueron diseñados y validados para uso en embarazadas. Lo segundo que hay que considerar a la hora de hablar de presión arterial es que se debe tomar siguiendo una metodología correcta, ¿verdad? Cuestiones que parecen muy obvias, como que la paciente tiene que estar sentada y tiene que estar reposada por lo menos 5 minutos y que el manguito tiene que ser de tamaño adecuado. Todos esos pequeños elementos que de repente hasta pasan desapercibidos, una vez que ya medio que se automatiza el tomar la presión, pueden ser motivos de error y sobre todo motivos de subestimación de presión arterial, lo que nos puede llevar a decir, no, esta mujer tiene 135, 80 y estamos bien, y no ser así, en realidad tomamos mal la presión arterial, ¿verdad? Entonces, solamente haciendo estas dos cuestiones podemos llegar a un diagnóstico, ya con estos dos elementos podemos llegar a un diagnóstico precoz. Y mediante ese diagnóstico precoz podemos establecer un régimen de monitoreo y de tratamiento oportunos. Ya sobradamente se han discutido las cuestiones que tienen que ver en referencia al monitoreo y al tratamiento, así es que nosotros nos enfocamos en que ese diagnóstico sea lo antes posible con la mujer aún no complicada. También voy a hacer referencia brevemente al estudio CHIPS, donde bueno, se ha demostrado que la detección y el tratamiento oportuno para normalizar la presión arterial materna mediante la terapia antihipertensiva puede evitar la hipertensión grave y las consecuencias, independientemente del trastorno hipertensivo del embarazo que sea. Se debe tratar a toda mujer que tiene la presión arterial por encima, consistentemente, repetidamente por encima de 140/90. Es crucial que las mujeres hipertensas sean controladas regularmente para detectar lo antes posible si estamos en rangos de severidad en cuanto a presión arterial. Y se debe recomendar a todas las mujeres embarazadas que acudan regularmente a sus controles prenatales, a sus consultas prenatales, porque es ahí donde vamos a usar equipos validados, vamos a seguir una técnica adecuada y esa determinación de la presión arterial va a ser precisa.
Todo esto está resumido también en una aplicación web que fue desarrollada por la Fundación Rasmus. Ahí pueden ver un screenshot de esta aplicación donde básicamente acá están todos sintetizados los factores de riesgo y básicamente se van tildando aquellos que correspondan y el sistema le responde inclusive con alertas de tipo, así como para que no se nos pase luego una paciente que tiene alto riesgo, y también con la sugerencia en función a qué hacer con ella. Eso en cuanto a la implementación directa del desafío preeclampsia, pero también hemos trabajado mucho en lo que tiene que ver con educación médica continua. Solamente si sabemos acerca del tema vamos a poder pensar en la condición, vamos a poder diagnosticar y a tratar esta cuestión que se está cobrando muchas vidas de mujeres paraguayas. Hemos llevado a cabo ya muchas, después de la era COVID, hemos llevado a cabo muchas capacitaciones presenciales aquí con un grupo de residentes en el Hospital de Clínicas. También hay capacitaciones enfocadas para las enfermeras y obstetras que trabajan en los hospitales socios. Hemos colaborado con capacitaciones online sobre el manejo de preeclampsia severa en el marco del Código Rojo Nacional, el Código Rojo que bien ya explicó en qué consiste el doctor Ramallo, y en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Hemos llevado a cabo webinars. Bueno, durante el COVID no podíamos encontrarnos así como lo estamos haciendo ahora, así es que, bueno, rotamos a la virtualidad y en ese sentido tuvimos ponencias con el doctor Vigil de Gracia, la doctora Boto también estuvo con nosotros en un webinar previo, el doctor Miranda desde Colombia. Bueno, los tuvimos a ellos como invitados y fue de mucho provecho. También colaboramos con un curso online de preeclampsia, de prevención, diagnóstico y manejo que estuvo disponible en la página del Instituto Nacional de Salud. Va a ser de aquí a poco también lanzado a través de otras plataformas del Ministerio. Y eso en lo que tiene que ver de educación a profesionales de la salud. También hemos trabajado en educar a las mujeres. En educar a las mujeres porque todas ellas deben conocer la importancia, cuáles son sus síntomas, cuál es que se siente o que no se siente en preeclampsia y qué es preeclampsia, porque no es algo que la gente maneje de manera corriente. Así es que hay material principalmente diseñado y enfocado a aquellas mujeres que consultan en los hospitales socios. Esta es mi última diapositiva y es solamente un recordatorio que todo lo que hacemos al final, todo el saber teórico y todo lo que llevamos a la práctica es para nuestras mujeres, para nuestras pacientes. Y que la atención, si es de calidad, si lo que proveemos es de calidad, salva vidas. Muchas gracias.